Miércoles 24 de febrero de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva jornada informativa de JN Noticias. Veamos a continuación nuestros principales titulares. JNE recuerda que el 11 de marzo, alcaldes provinciales deberán convocar a elecciones municipales en centros poblados. Misiones de observación electoral pueden presentar solicitud de participación hasta 15 días antes de comicios. Estudio de OMPE revela que elecciones en América Latina no impactaron en incremento de contagios por COVID-19. Vamos rápidamente con el desarrollo de la información. A la conferencia de alineamientos de las organizaciones políticas en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022, el especialista en Derecho Electoral José Naupari señaló que el estatuto y reglamento electoral inscritos en el registro de organizaciones políticas no pueden ser modificados una vez convocadas las elecciones internas. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE impartió una conferencia virtual, mediante la cual informó sobre las normas electorales internas de las organizaciones políticas, que entran en vigencia a partir de su inscripción en el registro de organizaciones políticas y que no puede ser modificada desde 30 días anteriores a la fecha límite para la convocatoria a elecciones internas. Que las normas internas, llámese estatuto o reglamento electoral, para estar vigentes, tienen que estar inscritas en el ROC. Si no están vigentes, simplemente, si no están inscritas en el ROC, simplemente no existen. Y refiere justamente la norma que no pueden ser modificadas desde 30 días antes a la fecha límite para la convocatoria de elecciones internas. El tema no es menor, porque si uno recuerda justamente la jurisprudencia del 2018, había una jurisprudencia que decía, bueno, en realidad sí es posible llevar a cabo elecciones internas o validar resultados de elecciones internas con normas estatutarias que no estuvieran inscritas. El especialista en Derecho Electoral José Naupari señaló que solo los afiliados a las organizaciones políticas pueden formar parte de los órganos electorales. Los integrantes de los órganos electorales están impedidos de postular en las elecciones internas y las elecciones primarias. Ahora, acá también viene un tema también interesante porque la norma general refiere que es posible apelar las decisiones del órgano o impugnar, para ser más preciso, las decisiones del órgano electoral central ante el Jurado Nacional de Elecciones. Pero no te dice cuáles, no te dice cuándo, no te dice por qué causales. Y ahí ya el jurado termina delimitando los alcances de su propia competencia por el principio de competencia de las competencias, que está, por ejemplo, positivizada en la Ley Orgánica Constitucional. No la tiene ciertamente positivizada tal el JNE, lo cual no quiere decir que no sea titular de esa competencia, porque es un principio inherente a su carácter de organismo constitucional autónomo. Finalmente, agregó que para la instalación de la mesa de sufragio se requiere la presencia de 3 miembros de mesa. En caso no se encuentre presente el número de miembros requeridos para el funcionamiento de la mesa, se procederá a invitar a las electoras y los electores de la fila para que procedan a instalar la mesa de sufragio y dar inicio a votaciones. El Jurado Nacional de Elecciones se recuerda que los alcaldes provinciales deberán convocar este 11 de marzo elecciones municipales de los centros poblados a nivel nacional. Asimismo, recordó que posteriormente se celebrarán dichas elecciones el 6 de noviembre de este año. Este 11 de marzo es el plazo para que los alcaldes provinciales del país convoquen elecciones de autoridades municipales de los centros poblados. Esto debido a que el domingo 6 de noviembre se celebrarán las elecciones para elegir autoridades de los mencionados centros poblados a nivel nacional. Dicha convocatoria debe darse con 240 días naturales de anticipación al acto de sufragio, como lo establece la última modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados. Con la misma se comunica al Jurado Nacional de Elecciones sobre el proceso electoral convocado. Cabe recordar que las elecciones en los centros poblados se realizan el primer domingo del mes siguiente de la elección de alcaldes provinciales y distritales, que son el 2 de octubre. Por tanto, sería el 6 de noviembre la fecha pactada.
En ese sentido, las autoridades de las municipalidades de centros poblados que resulten electas asumirán sus funciones el 1 de enero del 2023. La ejecución del proceso electoral debe ser hecha por el alcalde provincial, ello en coordinación con cada alcalde distrital, de acuerdo con el cronograma y directivas de la OMPE y la supervisión y asesoramiento del Jurado Nacional de Elecciones y el RENIEC. Resaltamos que las funciones de las municipalidades de centros poblados, quienes se encargan de la administración y ejecución de las funciones y los servicios públicos locales que les son delegados por sus respectivas municipalidades provinciales y locales. Además, el Consejo Municipal de un centro poblado está integrado por un alcalde y 5 regidores y su periodo en el cargo es de 4 años, al igual que las autoridades provinciales y distritales. Las misiones de observación electoral en el país pueden presentar solicitud de participación hasta 15 días antes de las elecciones regionales y municipales. De cara a las elecciones regionales y municipales 2022, la directora de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del JNE, María Antonieta Delgado, señaló que el 17 de septiembre vence el plazo para la presentación de solicitudes de observadores electorales. El momento que pueden pedir su participación es hasta 15 días, calendario antes de que se realice la elección. Y en este caso es muy importante que queda clarísimo que esto se debe pedir antes de la primera vuelta. Si hay una eventual segunda vuelta, esto se considera como parte de un solo proceso electoral y por consiguiente no se puede pedir acreditación solo para segunda vuelta. Delgado destacó la importancia de las misiones de observación internacional en cada uno de los procesos electorales. La observación electoral internacional es una pieza fundamental para dar legitimidad al proceso electoral y por ende consolidar la democracia y la gobernabilidad. Si nosotros revisamos el manual para misiones de observación electoral de la OEA, este establece que la observación electoral internacional es un procedimiento fundamental mediante el cual, de forma objetiva, imparcial y transparente, y además con la capacidad técnica apropiada, un grupo organizado de personas ajenas al país anfitrión lleva a cabo en forma sistemática un conjunto de acciones y actividades complejas. ¿Para qué? Para constatar en forma directa, completa y exacta un proceso electoral. Como se recuerda, para el proceso de elecciones generales 2021, el JNE acreditó a 150 observadores internacionales. Un estudio presentado en el Observatorio de Reformas Políticas revela que las elecciones nacionales realizadas en América Latina no habrían impactado en el incremento de contagios por la COVID-19. Más detalles en la siguiente nota. Cerca de 27 procesos electorales nacionales se llevaron a cabo en América Latina durante la pandemia. El politólogo Cristian Jaramillo, investigador de la OMPE, analizó el impacto de las elecciones en el número de contagios por COVID-19, revelando que éstas no tuvieron mayor influencia. Hacer elecciones, al menos a nivel global, no ha influido, no ha aumentado, no existe una diferencia entre las medias de estos dos grupos lo suficientemente grande como para poder evaluar de que efectivamente hacer un proceso electoral supuso más contagios. Este sería el primer estudio realizado en América Latina que presenta un análisis detallado del incremento de casos por COVID-19 en 10 países con voto voluntario y 17 países con voto obligatorio. En ningún caso, ni en Argentina, ni en Bolivia, ni en Brasil, ni en Ecuador, ni en Paraguay, ni en Perú, ni en Uruguay, ninguna elección supuso que un aumento, o al menos estadísticamente significativo en la media, entre 30 días antes y 30 días después. Cabe mencionar que para este estudio se evaluaron 1.380 registros de casos por COVID-19 por 1 millón de habitantes. El análisis estadístico evidencia que la pandemia no ha supuesto un aumento en el número de contagios. En la actualidad, a nivel global, no existe un resultado conciso del efecto de las elecciones en pandemia, según refiere el politólogo Jaramillo.
Por tanto, una próxima investigación deberá analizar el ámbito sanitario en cada país y las políticas aplicadas. Los resultados al menos varían de país en país debido a que, evidentemente, no todos los países han implementado las mismas medidas, no todos tienen el mismo contexto sanitario, no todos han tenido la misma fortaleza institucional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al menos existan resultados distintos, pero ninguno ha tocado el caso latinoamericano. El presente estudio fue expuesto en el primer seminario permanente de reformas electorales y democracia del proyecto de reformas políticas en América Latina, cuyo objetivo es contribuir al fortalecimiento de los procesos políticos. Ahora les contamos que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones analizó hoy en audiencia pública virtual 12 expedientes de recurso de apelación sobre vacancia y suspensión interpuesto por alcaldes, regidores y secretarios de distintos distritos del Perú. En la audiencia se escucharon los alegatos de los abogados de las partes y fue transmitido por el canal institucional JNTV y la plataforma de Facebook Live en la cuenta del organismo electoral. Es momento de una entrevista. Hoy vamos a conversar con Narda Carranza Pinedo. Ella es investigadora de la Subgerencia de Documentación e Investigación de la OMPE. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, Paloma. Muchas gracias por la invitación. No, usted las gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos sobre estos talleres regionales que están realizando a partir de la Oficina Nacional de Procesos Electorales para promover la participación política de las mujeres. Sin lugar a dudas es un tema muy importante que se tiene que tocar y destacar. ¿Podrías comentarnos cómo se están desarrollando estos macro talleres regionales que ya han comenzado esta semana? Claro que sí. La OMPE viene organizando 5 talleres macrorregionales en el país. Hemos comenzado con el primero este lunes 21 en la Macrocentro. La sede presencial ha sido la ciudad de Huancayo, pero la modalidad es mixta, por lo que hemos tenido también más de 100 personas conectadas en línea al mismo tiempo, ¿no? Y 30 personas presencialmente. Algunos talleres van a tener esta modalidad mixta, pero otros van a tener la modalidad netamente virtual, perdón. Entonces, vamos a tratar de adaptar la metodología de este taller a ambas modalidades. Nos emociona mucho organizar este tipo de eventos que buscan acercar el trabajo que realiza la OMPE a la ciudadanía y a todas las regiones del país. Perfecto. ¿A quiénes están dirigidos estos talleres? Los talleres están abiertos al público en general. Nos podemos registrar en los links que se van a difundir a través de las redes sociales y la página institucional, pero tenemos un foco particular en las afiliadas y las precandidatas o las personas que probablemente sean precandidatas en estas elecciones internas. Nos interesa mucho tener la participación y escuchar a las mujeres que están involucradas en el proceso electoral en curso. Bien. ¿Cómo ha sido la primera experiencia que han tenido en Huancayo? Muy buena. Nos ha sorprendido gratamente la participación de muchas mujeres, no solamente presencialmente, donde nos han dado los testimonios en vivo acerca de sus vivencias dentro de la política en su región, sino también que hemos tenido presencia de mujeres que nos han escuchado a través de su teléfono celular durante sus horas de trabajo y han estado conectadas a pesar de que no han podido estar presencialmente, pero han participado de manera bastante activa y están muy interesadas en seguir capacitándose y también conocer más acerca de esta nueva normativa que nos favorece. Bien, ahora, ¿cuáles son las próximas fechas y cómo se van a realizar? ¿En cuáles son presenciales también? ¿Cuáles virtuales? ¿Cómo han dividido? Porque la idea es descentralizar ese trabajo, ¿no? Y llegar a los diferentes puntos del país. Claro que sí, justamente tenemos un cuadro que resume la organización de estos talleres macrorregionales. Como dije al inicio, el primer taller ya se realizó este lunes 21 de febrero, el próximo taller es el próximo lunes 28 de febrero, esta vez solamente en la modalidad virtual, va a abarcar sobre todo las regiones de la Macro Sur,
Luego, el 14 de marzo, tenemos un taller semipresencial en Piura, que va a abarcar las regiones de la Macro Norte. Los dos últimos talleres se van a realizar el 21 y 28 de marzo en Lima, y van a abarcar en el último taller a las regiones de la Macro Oriente. Este último taller, que abarca las regiones de la Macro Oriente, va a tener una modalidad mixta y se va a realizar en Iquitos. Bien, perfecto. Justo teníamos el gráfico en pantalla. Ahora sí podemos ahondar un poquito en lo que significa este taller, ¿no? El contenido, y es que ustedes han realizado una investigación denominada Paridad y Alternancia, Elecciones Generales 2021, Avances hacia una democracia paritaria. Por favor, hablemos de las conclusiones. ¿Cuáles son los hallazgos que ustedes han tenido dentro de las organizaciones políticas? Qué bueno que hables de esa publicación, Paloma, porque sí, justamente el libro que hemos publicado hace poco, Paridad y Alternancia, Elecciones Generales 2021, Avances hacia una democracia paritaria, ha sido el punto de partida para proponer la metodología y contenidos de esos talleres. Y justamente quisiera recordar al público que estos talleres macrorregionales se llaman Participación Política de las Mujeres más allá del 50-50. Lo que pensamos con estos talleres es dar el siguiente paso a partir de las conclusiones de la investigación, y es que en las elecciones generales 2021 y en sus respectivas elecciones internas encontramos de que, si bien la paridad y alternancia como nueva norma disruptiva e histórica en nuestro país genera muchos cambios positivos, especialmente a nivel numérico, a nivel del número de candidaturas de mujeres, hay una serie de medidas que todavía quedan pendientes en relación a la participación sustantiva, la participación real de las mujeres. Justamente el nombre de los talleres es más allá del 50-50. Lo que queremos es pensar, muy bien, comprendamos cuál es la aplicación de la paridad de alternancia en sus especificidades más prácticas, y también vayamos a lo que está detrás de esto. Hay problemas relacionados a la participación de las mujeres que encontramos dentro de esta investigación, como son la preeminencia de fenómenos como el acoso político, la desigualdad al interior de las organizaciones políticas en cuanto a los recursos que reciben las mujeres versus los que reciben los hombres, ¿no? Hay temas relacionados con quienes tienen la autoridad y el poder real dentro de las organizaciones políticas. Estos conforman el contexto que afecta la participación paritaria de las mujeres, y sobre esto justamente lo que queremos en los talleres es preparar, elaborar una serie de propuestas de forma participativa, de forma consensuada con las participantes, para establecer una agenda, ¿no?, de cómo superar estos problemas que tú, como has mencionado bien, han sido parte de las conclusiones del libro que salió publicado hace un mes. Precisamente ustedes han realizado entrevistas y han recogido testimonios realmente increíbles del acoso político que todavía se viene viviendo dentro de las organizaciones políticas. En ese sentido, ¿cuáles son las acciones que se tendrían que implementar en el país y en los propios movimientos regionales, partidos políticos a nivel nacional para luchar contra este mal? Sí, y no solamente son los testimonios que hemos recogido en el libro, seguimos recogiendo en estos talleres y vamos a seguir recogiendo testimonios relacionados con el acoso político o con las dificultades que afrontan las mujeres que participan en política o que acaban de entrar al terreno político. Creemos de que existe una agenda que involucra a las organizaciones dentro del Estado, y ya existen esfuerzos que se vienen desarrollando actualmente para generar estrategias interinstitucionales y lograr atacar este problema en su complejidad. Pero también existe otra vertiente de trabajo que está a cargo netamente de las organizaciones políticas. Lo que estamos haciendo con esos talleres es establecer puentes para como una de las funciones de la OMP es asistir técnicamente a las organizaciones para que puedan fortalecer la democracia interna, ¿no? Una de las prioridades de esta gestión institucional.
Perfecto. Estamos próximos a celebrar las elecciones internas de los partidos políticos. ¿Cuáles serían los principales desafíos o retos de cada una de las organizaciones políticas, Narda? Uno de los principales retos que observamos afrontan las organizaciones políticas es convertirse en una organización coordinada, organizada, inclusiva, ¿no? Y acá entran los temas de democracia interna y con la capacidad de afrontar un proceso electoral tan grande como son las elecciones regionales y municipales, comprendiendo de que la normativa ha cambiado y ha mejorado en términos de participación de las mujeres, ¿no? Comprender cómo se aplica la paridad y la alternancia en este tipo de elecciones nacionales, comprender lo que está detrás de estas normativas, comprender cómo interactúan con otras como la ley contra el acoso político y otras leyes como las que tienen que ver con el financiamiento de las organizaciones políticas es importante. Una mirada en conjunto, una mirada no solo procedimental, sino también que vaya más allá y que reflexione y ataque algunas taras que se vienen arrastrando y que todavía afectan la participación de las mujeres, que conformamos la mitad de la población en el Perú. Todavía tenemos mucho trabajo pendiente en el país. Finalmente, Narda, una invitación, por favor, a nuestro público para que asistan también a esos talleres. Sí, invito al público en general, a la ciudadanía peruana y sobre todo a las afiliadas, a las candidatas y a aquellas mujeres que participen en política, ya sea dentro de sus organizaciones, dentro de sus universidades, etcétera. Nos interesa mucho contar con su participación. El fenómeno del acoso político y el fortalecimiento de nuestra participación dentro de espacios políticos es una tarea pendiente y necesitamos estar informadas y también necesitamos estar más conectadas para lograr mejorar nuestra participación en los futuros procesos electorales. Están invitadas, el evento es totalmente abierto, como mencionamos, existe la posibilidad de ir presencialmente en algunos casos, pero en todos los casos se puede asistir a través de la tecnología, a través de plataformas como Zoom, por ejemplo. Entonces, no hay ninguna excusa, los esperamos en estos talleres macrorregionales y también las y los invitamos a acceder a otros servicios de la OMPE como el semanario electoral que sale todos los lunes con toda la información actualizada acerca del proceso electoral. Bien, la invitación está hecha. Muchísimas gracias, Narda, por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias, Paloma. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hacemos una pausa. Volvemos. La OMPE informa a los miembros de los órganos electorales centrales de los partidos políticos los criterios que se seguirán para la conformación de mesas de votación. Ello para las elecciones internas. Dichos encuentros informativos se llevarán a cabo hasta este 25 de febrero. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, estuvo en Huancavelica y señaló que la OMPE está planificando las elecciones internas 2022 con aproximadamente 2.200.000 afiliados y en el caso de Huancavelica se proyecta tener alrededor de 36.000 electores, 39 locales de votación y 142 mesas de sufragio. A partir de ese momento nosotros tenemos la competencia de poderle pedir que rindan cuentas. Entonces tenemos que capacitarnos para que rindan cuentas bien, pero tenemos también que trabajar varios temas pendientes con el Congreso de la República. Por otro lado, aseveró que la OMPE realiza labores de verificación y control externo de la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas en relación con la utilización de los recursos del financiamiento público directo. El titular de la entidad pública recordó que la OMPE brinda asistencia técnica y proporciona equipos y materiales a las organizaciones políticas para que realicen comicios internos exitosos. Desde la ciudad de Huancavelica, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, informó que el ente electoral está planificando las elecciones internas 2022 con cifras estimadas de electores, ya que aún no ha sido aprobado el padrón definitivo. La OMPE habilitará mesas de votación en todas las capitales de provincia y en todos los distritos de Lima y Callao. Asimismo,
se considera un mínimo de 25 afiliadas y afiliados para la conformación de una mesa de sufragio y no 300, como ocurre en otros procesos electorales. El plazo para la aprobación definitiva de los padrones de afiliadas y afiliados de las organizaciones políticas vence el 25 de marzo. Una vez que se cuenten con las versiones finales, los padrones serán enviados a la OMPE para la adecuada distribución de los electores en locales y mesas de sufragio. Para atender las necesidades de cada organización política, el ente electoral atenderá por turnos a los órganos electorales centrales en el auditorio institucional de la OMPE Central, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los encuentros se realizarán hasta el viernes 25 de febrero. Y las nuevas oficinas del Registro Civil Bilingüe del RENIEC llegan a 3 regiones del sur del país para documentar a ciudadanos cuya lengua materna es el quechua collao. Veamos la siguiente nota. El RENIEC, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, apertura nuevas oficinas de su registro civil bilingüe castellano-quechua-collao en las regiones de Cusco, Puno y Moquegua. El proyecto permitirá que más personas puedan comunicarse con el Estado peruano y así integrarse. Ellos van a poder realizar sus trámites en su propio dialecto, en su propia lengua originaria, de los nacimientos, inscripción de nacimiento, tanto ordinario, dentro del plazo que marca la ley, también las inscripciones de los matrimonios como de las defunciones. Pero no solo eso. Si, por ejemplo, en algún matrimonio lamentablemente hubiera alguna separación, algún divorcio, también va a poder anotar su divorcio en su propia lengua original. La entidad registral se ha propuesto contar con 126 oficinas de registro civil bilingüe en estas 3 regiones del sur peruano, debido a que el quechua es el idioma predominante. A nivel nacional, cerca de 5 millones de personas tienen como lengua materna una lengua nativa, lo que representa el 16% de la población del país. De esa cifra, más de 3 millones son quechua hablantes. Estamos planteando llegar nosotros a más de 4 millones de personas, más de 4 millones de peruanos que van a poder ser beneficiados en adelante en 500 oficinas registrales en 12 regiones del país, aquí en nuestro país, en Perú. Vamos a estar en 115 comunidades nativas y en 385 centros poblados. Es decir, vamos a seguir ampliando más lenguas originarias. La jefa del RENIEC recordó que desde el 2014 se trabajó de manera bilingüe para todo tipo de documentación. A la fecha, el 98.9% de la población está documentada. Sin embargo, se identificó que los grupos donde se incrementa la indocumentación son los niños y los adultos mayores de las comunidades altoandinas. Invito y hago un llamado a todas las personas en el país que puedan conocer a una persona indocumentada, que nos pasen la voz. Dentro de nuestro sitio web hay un registro para personas indocumentadas. Pueden ahí llegar los datos de contacto, el teléfono, la dirección, y nosotros nos vamos a comunicar con ellos. El grupo sanguíneo de cada ciudadano será incluido en el documento nacional de identidad. La jefa del RENIEC, Carmen Velarde, señaló que dicha información se adicionará cuando los ciudadanos renueven o actualicen su DNI. La jefa nacional del RENIEC, Carmen Velarde, informó que la entidad registrada a lo largo del 2021 realizó más de 19 millones de trámites pese a la pandemia y al cierre de algunas sedes a nivel nacional. Durante el 2021 nosotros hemos realizado más de 19 millones de trámites en el RENIEC, que incluyen trámites de copias certificadas, inscripciones de actas de nacimiento, matrimonios, defunciones, como también trámites de DNI. Hemos entregado cerca de 8.200.000 DNIs durante el 2021. Estamos llegando casi a lo que era antes el 2018-2019. Velarde Keklin señaló además que se incluirá el grupo sanguíneo en el documento nacional de identidad y se realizará progresivamente cuando un ciudadano haga la renovación de su documento o proceda a la actualización de alguno de sus datos, como foto, estado civil o domicilio. Nosotros no podríamos decirle a la sociedad, bueno, pasen todos por favor para hacer el cambio, porque somos poco más de 34 millones de peruanos aquí en el suelo nacional y 1.100.000 peruanos que se encuentran en el extranjero. Y se imagina las grandes colas. Entonces, lo que sí tenemos que hacer también es un cronograma. Cuando usted venga a renovar su documento nacional de identidad, usted va a declarar también cuál es su tipo sanguíneo. ¿Correcto? Si en algún momento hace una rectificación, usted, hoy voy a rectificar mi estado civil, entonces en ese momento puede aprovechar también para rectificar el grupo sanguíneo. Y de pasado, otro dato de salud muy importante, de repente también quiera donar órganos. Y eso sería fabuloso.
Destacó que por tratarse de un dato de salud personal y sensible, tendrá que ser dada exclusivamente por cada ciudadano, pues el registro no puede correr el riesgo de recoger un dato inexacto de otras fuentes. Finalmente, destacó la importancia de contar con un DNI electrónico y sus beneficios. Es una sociedad digital y usted mismo lo ha dicho, Eduardo. ¿Eso qué significa? Significa que a nosotros se nos va a dar la facilidad de comenzar a hacer trámites dentro de lo que es el gobierno digital. Entonces el ciudadano necesita una firma digital. El DNI electrónico le ofrece en el chip esa firma digital, pero ese chip también ofrece muchos más beneficios y es de que ahí se pueda colocar alguna información que pueda ser necesaria. Nosotros el año pasado emitimos el DNI electrónico para los niños y lo comenzamos a entregar para los recién nacidos con un presupuesto que nos dio el MEF para poder darles este DNI de forma gratuita, sin que ellos que se encontraban en pobreza tuviesen que hacer algún pago. Entonces decidimos darle a ellos este DNI electrónico. ¿Por qué? Porque ahí tienen nombre de padre o nombre de la madre, quien hizo el registro, una huella digital. Y esto ayuda a combatir la trata de menores. Ayuda entonces a que uno también sepa si un menor se va a mover, a dónde se mueve, con qué tutor se está moviendo. Y también en algún momento, y eso lo hemos conversado con MINSA, se pueda colocar en ese chip las vacunaciones o estamos desarrollando una plataforma que permita que cuando un ciudadano ingrese con su DNI electrónico pueda contactarse con MINSA, saber, tengo vacunaciones, qué vacunaciones no, qué vacunaciones sí, tengo algún problema de discapacidad, estoy en CONADIS y pueda entonces tener una plataforma de interoperabilidad del Estado. El RENIEC se sumó a la campaña multisectorial de apoyo social denominado Cuido el Mar, Cuido mi Salud, el Ministerio de Salud, con el objetivo de acercar los servicios registrales a las poblaciones más vulnerables. El RENIEC apoya campaña de documentación para afectados por el derrame de petróleo en Santa Rosa, siendo el distrito más golpeado por el cese de las actividades en su costa marítima. El ente registral apoyó con 2 módulos de atención y 4 registradores para brindar los servicios de duplicado, renovación y rectificación de trámites del DNI para mayores y menores de edad, así como servicio de registro civil para inscripción de nacimiento. Al concluir la jornada se atendieron 47 trámites del DNI de menores, 41 trámites del DNI de mayores de edad, un registro de nacimiento de recién nacido y absolución de consultas de la población. Esta campaña articulada con aliados estratégicos beneficia a cerca de 100 pobladores de los asentamientos humanos que se han visto afectados por desastres medioambientales. Momento de una entrevista, vamos a hablar sobre las licitaciones públicas en el Perú, aplicaciones y procedimientos. Hoy nos encontramos con Jenner del Águila, él es especialista en contratación pública del órgano supervisor de las contrataciones del Estado. Jenner, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Paloma, ¿qué tal? Un gusto de estar aquí contigo y saludos también para toda tu audiencia. El gusto es nuestro, por favor, coméntenos qué es una licitación pública. Bueno, Paloma, mira, para empezar tenemos que aclarar un poco los términos. Coloquialmente, popularmente se le conoce como licitación pública, pero el término correcto en realidad sería procedimiento de selección. La norma establece varios tipos de procedimientos de selección. ¿Qué cosa es? Un procedimiento de selección es un método, la forma en cómo las entidades pueden llegar a contratar bienes, servicios y obras. Eso, en definitiva, es lo que sería un procedimiento de selección. Perfecto. En todo caso, ¿cuáles son las etapas de un procedimiento de selección? Bueno, como te decía, hay varios tipos de procedimientos de selección. Entonces, va a depender también del tipo de procedimiento de selección para hablar de las etapas que éste puede tener. Vamos a referirnos a los clásicos, que son justamente a la licitación pública, que sirve para contratar bienes y obras, concursos públicos que sirven para contratar servicios y consultorías, y bueno, las adjudicaciones simplificadas que sirven para contratar bienes, servicios y obras. Entonces, teniendo este panorama, las etapas por lo general comienza con la convocatoria, es decir, con la convocatoria los proveedores se enteran de que va a haber un procedimiento de selección, de que se va a realizar, ¿no? Luego vendría la etapa de consultas y observaciones, en donde los proveedores tienen la posibilidad de revisar las bases del procedimiento y decir, quizás,
Mira, acá este aspecto no ha quedado claro, entidad, por favor acláramelo, o de repente verifica alguna situación que quizás no está muy acorde a lo que debería corresponder y hace esa aclaración. Entonces, lo que va a hacer la entidad es revisar estas consultas y observaciones que hacen los proveedores para luego responder a cada una de estas y decidir finalmente si es que acoge o no acoge estas consultas y observaciones en la etapa de integración de bases. Entonces, de esta manera, podríamos decir que en la integración de bases, en esta etapa, podrían haber algunos cambios en las bases del procedimiento siempre y cuando se acojan estas consultas y observaciones. Después de esto ya vendrían pues las etapas de presentación de ofertas, la etapa de calificación, evaluación y finalmente el otorgamiento de la Buena Pro, que justamente se le otorga al ganador de la Buena Pro, aquel proveedor que acumula más puntaje, ¿no? Bien, vamos por partes. En todo caso, ¿en qué consiste la etapa de evaluación específicamente? Bien, como te decía, en los procedimientos de selección clásicos tenemos la etapa de calificación, que consiste en evaluar, en este caso, al proveedor, es decir, evaluar las cualidades, ¿no?, del proveedor, para saber si el proveedor está calificado, si el proveedor cuenta con todo lo necesario para poder ejecutar el contrato. Y respecto a tu pregunta, en la etapa de evaluación, a diferencia de la que acabo de mencionar, lo que se va a hacer es revisar la oferta en sí. Es decir, las características técnicas, los aspectos técnicos y económicos, en otras palabras, el precio de la oferta. En eso consiste la etapa de evaluación en los procedimientos de selección. ¿Cuáles son los requisitos que deben reunir los proveedores? ¿Son distintos, varían del tipo de proceso? Mira, en realidad la normativa de contrataciones del Estado permite que toda persona natural o jurídica, cuando hablamos de personas naturales hablamos pues de ciudadanos de a pie, ¿no? Y cuando hablamos de personas jurídicas hablamos de empresas, micro, pequeñas y grandes empresas también, ¿no? Medianas empresas, grandes empresas. Toda persona natural o jurídica puede ser proveedora del Estado, puede contratar con el Estado, y los requisitos más que nada generales, es decir, los fundamentales, son dos, que deben encontrarse inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, lo que se conoce como RNP, contar con RNP, y no estar inmersos en alguno de los impedimentos que establece el artículo 11 de la ley. En realidad, este caso de los impedimentos es una lista bastante larga que, bueno, ameritaría en realidad una entrevista aparte, pero básicamente son esos dos requisitos, características principales que con los que deben contar los proveedores para poder contratar con el Estado. Bien, ahora cuando un proveedor gana ya la Buena Pro, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Mira, Paloma, en realidad cuando ya un proveedor gana la Buena Pro de un procedimiento de selección, lo que corresponde es que se perfeccione el contrato. La misma norma indica que las partes están obligadas a contratar cuando ya se ha otorgado la Buena Pro. El artículo 139 del reglamento, y lo recalco para que lo tengan en cuenta las personas que te siguen, establece los requisitos, los documentos que el proveedor que ha sido ganador, ahora ya próximo a ser contratista, porque es ganador de la Buena Pro, próximo contratista, debe presentar para poder suscribir el contrato, perfeccionar el contrato. Entre otros requisitos, por ejemplo, está la presentación de garantías, está también la presentación de el contrato de consorcio en el caso de que se trate de consorcio, entre otros documentos más. Por ejemplo, en el caso de obras y consultoría de obras, la presentación de aquellos documentos que acrediten el requisito de calificación de capacidad técnica y profesional, por ejemplo, ¿no? El artículo 139 ya hace un listado de los requisitos y también del procedimiento que debe realizarse para poder perfeccionar el contrato. Perfecto. ¿Qué pasa si un proceso de selección se declara desierto? Mira, si un procedimiento de selección se declara desierto, lo que va a pasar es que se hace una segunda convocatoria mediante los pasos o mediante las etapas de una adjudicación simplificada. En este punto sí quiero aclarar, porque siempre es una duda constante este tema,
no se trata de un nuevo procedimiento de selección, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si es que se convocó la primera vez una licitación pública y se declara desierta esta licitación pública, lo que va a suceder no es que se realiza un nuevo procedimiento, sino que se hace una segunda convocatoria para continuar con este procedimiento y se va a emplear en este caso los pasos y los procedimientos y las etapas de una adjudicación simplificada. ¿Dónde se publican estas licitaciones públicas? Bien, en el caso de los procedimientos de selección, o mejor dicho, en el caso de los contratos, todo contrato que realizan las entidades públicas, sean contratos bajo el ámbito de la norma de contrataciones del Estado o bajo el ámbito de otro régimen especial de contratación, se tienen que publicar por ley en el SEACE, que es el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Entonces, todo contrato realizado por toda entidad pública tiene que encontrarse en esta plataforma electrónica del Estado. Bien, finalmente, durante la ejecución del contrato, ¿podrían modificarse los términos contractuales? Mira, Paloma, sí, en realidad son supuestos bastante concretos por los que es posible modificar el contrato. El artículo 34 de la ley establece 4 supuestos básicamente. Primero, prestaciones adicionales, que es, por ejemplo, pedir más de lo mismo o de repente una prestación totalmente nueva que no estaba considerada en el contrato original. Reducción de prestaciones, que es el segundo supuesto, en el cual la entidad dice, mira, yo te había pedido 100, por ejemplo, ¿no? Y ahora solamente necesito 90 para que el contrato cumpla la finalidad. Esto sería una reducción de prestaciones, por ejemplo. La ampliación de plazo, que sería un tercer supuesto de modificación contractual, que consiste en la variación del plazo de ejecución contractual. Bien, y finalmente están lo que coloquialmente se les conoce como modificaciones convencionales. Estas modificaciones convencionales son posibles de realizar cuando no se pueden aplicar ni los adicionales, ni las reducciones, ni las ampliaciones de plazo. Y en este caso, tanto la entidad como el contratista van a tener que ponerse de acuerdo, van a tener que dialogar para realizar una modificación, ¿no? Ya sea de algún aspecto en particular del contrato. Pero esto siempre bajo la evaluación y también con el acuerdo de las partes, como ya lo dije. Perfecto, listo. Muchísimas gracias, Jenner, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Igualmente, gracias Paloma por la invitación. Gracias a todos los que nos observan. Gracias por la información bastante clara. Nosotros hacemos una pausa. Volvemos. Y ahora tenemos las 5 noticias oficiales más importantes del día gracias a la agencia de noticias Andina. Bienvenidos, desde la agencia de noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. La mayoría de gobiernos y líderes mundiales, con algunas excepciones, condenaron el ataque ordenado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, contra Ucrania, que sienten amenazada la estabilidad y la seguridad en Europa. La operación militar se realizó después del mensaje por televisión del presidente ruso, poco antes de las 3 de la mañana, en el que llamó a los militares ucranianos a deponer las armas. La Policía Nacional recibirá el apoyo de las Fuerzas Armadas en el patrullaje disuasivo a pie en las calles, a fin de reforzar la seguridad ciudadana, informaron los ministros del Interior Alfonso Chávarri y de Defensa José Gavidia. En estos operativos, la Policía Nacional interviene directamente contra los delincuentes, mientras que las Fuerzas Armadas brindan el apoyo en cercos perimétricos. El gobierno reafirmó su compromiso de reiniciar las clases presenciales el 28 de marzo. Por tal motivo, impulsan de manera intensiva la vacunación contra el COVID-19 a los menores de 5 a 11 años. Por su parte, el ministro de Educación, Rosendo Serna, informó que se ha avanzado en un 70% la contratación de docentes y se proyecta concluir la próxima semana. La nueva vía Pasamayito, que unirá los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho en tan solo 30 minutos, será entregada a fines de agosto de este año, según informó el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Esta obra presenta un avance del 17%, no tendrá peaje y beneficiará a más de 1 millón de personas.
Perú se posicionó en el 2021 como el primer exportador mundial de uvas frescas, principal producto de la canasta agroexportadora nacional. En dicho año, las exportaciones peruanas de uva alcanzaron los 1.260 millones de dólares, un incremento de 22% respecto al 2020. De esta manera, Perú supera a Chile como principal proveedor de uvas del mundo. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. El Ministerio de Salud nos comparte a continuación su microinformativo nacional. Veamos. Bienvenidos al microinformativo La Salud es tu derecho. Para erradicar el zancudo que transmite el dengue, zika y chikungunya, el Ministerio de Salud, a través de las direcciones de redes integradas de salud, DIRIS Lima Norte y Lima Centro, inició el plan de control y vigilancia para eliminar el vector Aedes aegypti de las viviendas de los distritos de San Juan del Lurigancho y Coyique. Durante la intervención en Coyique se recomendó a las familias que deben lavar, escobillar y tapar correctamente los recipientes con agua, incluyendo piscinas. Asimismo, es importante eliminar las cosas que no se usan y que acumulan agua, así como reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda. El Ministerio de Salud recibió un total de 624.000 dosis pediátricas de la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio Pfizer, a fin de continuar con la campaña de vacunación para los niños y niñas de 5 a 11 años, lo que permitirá que los más pequeños vuelvan a clases de manera más segura. Les recordamos que la vacunación continúa en todo el país y si aún no han recibido la tercera dosis, pueden acudir a los centros de vacunación. El Ministerio de Salud, en coordinación con los Ministerios de Defensa, Ambiente, Producción, Desarrollo Agrario y Riego, Desarrollo e Inclusión Social y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, realizó este martes la campaña social multisectorial Cuido el Mar, Cuido mi Salud, en el estadio de Profam, distrito de Santa Rosa, en Lima Norte. Las familias de Santa Rosa accedieron a consultas en medicina general, pediatría, dermatología, oftalmología, obstetricia, salud mental, entre otras especialidades y servicios de salud. Asimismo, se facilitó la vacunación contra la COVID-19 a las niñas y niños mayores de 5 años y se entregó 200 bidones de agua a más de 90 socias de las ollas comunes del distrito de Santa Rosa. También se brindó orientación sanitaria para la preparación de alimentos y la inocuidad alimentaria. Han pasado casi 2 años que dejamos las aulas de la escuela, que ya no retornamos al colegio, que mi compañerito no me recibe el balón. Pero esto pronto cambiará. Las vacunas nos dan esperanza de proteger nuestra niñez del COVID-19. Por eso yo sí me vacuno. Estoy listo para crecer a plenitud, para compartir con mis amigos, para estar protegidos. Sí me vacuno. Y ahora tenemos una buena noticia para contarles. El Perú es finalista de los Premios Verdes a celebrarse en Miami. Nuestro país presentará 5 proyectos innovadores que buscan contribuir al desarrollo socioambiental. Veamos. 5 proyectos peruanos con impacto socioambiental quedaron como finalistas en los Premios Latinoamérica Verde. De ellos, 3 son financiados por Concitec, Wired Amazon, Caira y Medidor Ambiental Con y serán parte de la premiación oficial que se realizará en Miami del 20 al 24 de abril. El proyecto Wired Amazon busca obtener conocimiento sobre la fauna y proteger el medio ambiente en zonas como la Reserva Nacional de Tambopata. El científico ciudadano, el visitante que fue a los albergues, fue la persona que con nuestro grupo de científicos salió al bosque, salió al monte, capturó esta especie nueva para la ciencia, pero de forma entretenida, porque lo que no queremos es que sea una clase, digamos, como en el colegio, donde estás sentado y tu profesor te dice, tú participas, hueles, tocas y eres parte del proyecto, ¿no?
La empresa Caira desarrolla sus actividades monitoreando los problemas medioambientales relacionados con el parque automotor en Lima y la minería en provincia a tiempo real, a través de sus sensores que siguen tecnologías emergentes. Actualmente trabajan en conjunto con municipalidades, empresas privadas y han logrado enviar equipos al extranjero. El fundamento que tenemos es poder solucionar estos problemas enfocados a la salud pública. De esa manera, generar algunas métricas de reducción de muertes asociadas a la contaminación del aire. Por su parte, el medidor ambiental CON da a conocer los parámetros que pueden estar deteriorando nuestra salud. En el Perú se han detectado 11 ciudades donde la radiación ultravioleta es extrema. Es ahí donde esta innovación monitorea minuto a minuto cuáles son los factores medioambientales a través de una escala de colorimetría designada por la OMS. Contar con esta ayuda visual para que los ciudadanos puedan ver si están en una radiación ultravioleta extrema, usar protector solar o si están en un ambiente con una contaminación del aire muy alta para que ellos puedan tomar las medidas necesarias y quizás generar políticas con los organismos gubernamentales o iniciativas o medidas con las empresas que podrían estar generando esta polución medioambiental, ¿no? El CONCITEC celebra la participación del Perú y reafirma el compromiso de seguir sumando esfuerzos para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación en beneficio de todos los peruanos y peruanas. Y en el siguiente informe del Poder Judicial vea al primer abogado robot que aporta agilidad a los procesos legales a través de la inteligencia artificial. Su nombre es Rose y es el primer abogado robot que, gracias a la inteligencia artificial, es capaz de interpretar casos y dar con la respuesta correcta acerca de cómo procesar. Rose ha sido creado por un equipo canadiense de la Universidad de Toronto y es capaz de escuchar preguntas sobre diferentes temas legales, ya que está programado para entender el lenguaje humano. En el 2016, una firma estadounidense contrató a Rose para que formara parte del Departamento de Gestión de Quiebras, junto a un numeroso equipo de 50 abogados humanos. El objetivo de Rose es aumentar la eficacia en tareas como recopilar, analizar y preparar documentos de procedimientos legales, mantener en orden archivos o buscar materiales relevantes. Aprende de las noticias y casos relacionados. Analiza toda la información para dar la respuesta correcta utilizando conocimientos legales. Gracias a los algoritmos, Rose puede tener en cuenta las consideraciones del juez, las partes implicadas en el juicio y los tribunales. Una vez que asimila la información, responde basándose en las leyes vigentes y traduciendo la terminología. Por otro lado, en Londres, un bufet de abogados que trabaja en casos penales cuenta con la participación de la inteligencia artificial y es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que representan las mismas capacidades que el ser humano. La inteligencia artificial no solo cumple la función de clasificar pruebas documentales, también puede ayudar a preparar y estructurar un caso, como en la búsqueda de precedentes legales. Algunos de los países que lideran el campo de la inteligencia artificial son Reino Unido, Estados Unidos, China, Japón, Israel, Canadá. La inteligencia artificial y la robótica no es solo un buen instrumento para abogados y jueces, sino también agiliza el proceso, proporciona y analiza información para llegar a una sentencia justa. Muchas gracias por sintonizar JN Noticias. Nos reencontramos mañana aquí en el 516 de Movistar TV, las redes de JN y, por supuesto, la frecuencia de nuestros 24 canales aliados. Ahora los dejamos con imágenes de la laguna de Morón en Ica. Permiso.